Muy bien, ahora sí, continuando con la revisión de las hormonas corticosuprarrenales, ya hemos revisado todo lo que viene a ser la aldosterona y los mineralocorticoides. Ahora vamos a revisar las funciones de los glucocorticoides. ¿Ok? Los glucocorticoides van a tener dos tipos principales de funciones. Van a tener efectos sobre el metabolismo y van a tener efectos sobre la inflamación, inmunidad y estrés. Es por eso que tenemos dividido en dos partes, los efectos del metabolismo y los efectos sobre la inflamación. ¿Ok? Comenzando sobre los efectos sobre el metabolismo. Comenzamos con los efectos sobre el metabolismo de los carbohidratos. En relación a los efectos sobre el metabolismo de los carbohidratos, los glucocorticoides van a estimular la gluconeogenia. Esto lo consigue, básicamente la gluconeogenia es aumentar la síntesis de glucosa a partir de sustratos no glúcidos. O sea, produce glucosa. El hígado comienza a producir glucosa, que aumenta la glucemia, obviamente, pero lo produce a partir de sustratos que no son glucosa, no son carbohidratos. Lo produce a partir de aminoácidos, a partir de lactato, etcétera, ¿ok? A partir de ácidos grasos. Entonces, esa es la gluconeogenia, formación de nueva glucosa. Esto lo consigue ya que aumenta las enzimas que producen la gluconeogenia, aumenta las propias enzimas. Moviliza los aminoácidos desde el músculo. Este efecto lo vamos a ver mejor más adelante. Moviliza los aminoácidos desde el músculo y estos aminoácidos se usan para producir nueva glucosa con la gluconeogenia y antagoniza la insulina. La insulina se encarga de bloquear la gluconeogenia. Entonces, si yo antagonizo la insulina, entonces la insulina no bloquea la gluconeogenia y se aumenta la gluconeogenia, ¿ok? Otro efecto que tiene es que disminuye el uso de glucosa. Esto lo consigue con un efecto de resistencia a la insulina, ya que produce una menor translocación por los GLUT4 y además también disminuye la expresión de las enzimas que usan la glucosa. Básicamente disminuye también la glucólisis, ¿ok? Entonces fíjense qué interesante. Los glucocorticoides van a aumentar la producción de glucosa por el hígado. A su vez, disminuyen el uso de la glucosa por todo el organismo, específicamente por el músculo y el tejido adiposo, ya que disminuye la translocación de GLUT4, pero también disminuyen el uso de glucosa en todo el organismo al disminuir la expresión de las enzimas que permiten la glucólisis. Entonces, produzco nueva glucosa al mismo tiempo que impido el uso de la glucosa. ¿Qué producen esos dos efectos? Pues aumenta la glucemia. Eso producen los glucocorticoides. Producen un aumento de la glucemia. Es interesante que este aumento de la glucemia, a su vez, va a hacer que aumenten las reservas de glucógeno. Y esa reserva de glucógeno va a potenciar el efecto glucogenolítico que va a tener la adrenalina y el glucagón. Me explico. Ya que el cortisol va a aumentar la glucemia, eso favorece que aumenten las reservas de glucógeno hepático. Entonces, como aumenta el glucógeno hepático, a su vez va a haber una mayor disponibilidad de glucógeno para que cuando la adrenalina y el glucagón vengan a romper esas reservas de glucógeno, se libere mayor glucosa hacia la sangre. Por eso se dice que el cortisol potencia la glucogenólisis de la adrenalina y del glucagón, ¿ok? Luego veamos los efectos del cortisol en relación al metabolismo de las proteínas. El cortisol disminuye el depósito de las proteínas de todo el organismo, disminuye los depósitos proteicos en todo el organismo, a excepción del hígado, ¿ok? Esto es tan evidente en el exceso de cortisol, por ejemplo, en el síndrome de Cushing, es una enfermedad en la que hay un exceso de cortisol. Esto es evidente ya que se hace evidente la debilidad muscular y la debilidad de las funciones inmunitarias debido a la atrofia del sistema linfático, ya que también disminuye la síntesis de proteínas en el sistema linfático, no solo en el tejido muscular, ¿ok? Entonces, muy importante esta disminución de los depósitos proteicos en todo el organismo. Esto sucede porque el cortisol disminuye la síntesis proteica. ¿Cómo consigue hacer esto? Pues porque disminuye el transporte de aminoácidos
a todas las células menos a las células hepáticas. En esas los aumenta. Ya vamos a ver eso. Y como disminuye el transporte de aminoácidos, pues también va a disminuir la transcripción de genes y por ende disminuye la síntesis proteica. A su vez, el cortisol estimula la proteólisis y entonces se va a movilizar una gran cantidad de aminoácidos desde el músculo y otros tejidos hacia la sangre, aumentando así la cantidad de aminoácidos libres en sangre. Esa cantidad de aminoácidos libres en sangre las va a aprovechar el hígado, que van a transportarse en el hígado, aumentando el transporte de aminoácidos hacia el hígado, aumentando la síntesis proteica en el hígado. Básicamente, el cortisol disminuye la síntesis proteica en todo el organismo y produce proteólisis. Básicamente rompe las proteínas que ya están estructuradas en todo el organismo para que se liberen aminoácidos que van a ser usados por el hígado. O sea, el cortisol disminuye la síntesis proteica en todo el organismo menos en el hígado y además aumenta las reservas de aminoácidos del hígado para que éste pueda producir más proteínas. Y es así que el hígado aumenta su síntesis proteica, produciendo más proteínas plasmáticas como albúminas, como globulinas, etc. Además de eso, el hígado va a usar ese exceso de aminoácidos para aumentar la gluconeogenia, que es el efecto que hemos visto anteriormente. Aumenta la gluconeogenia gracias a esos aminoácidos que se movilizaron desde el músculo por la proteólisis que produjo el cortisol. Finalmente, ¿cuáles son los efectos del cortisol sobre el metabolismo de las grasas? El cortisol produce lipólisis en el tejido adiposo, o sea, va a romper los triglicéridos del tejido adiposo para movilizar una gran cantidad de ácidos grasos, aumentando así la cantidad de ácidos grasos en sangre. Además de esto, el cortisol disminuye el transporte de glucosa en los adipocitos, porque recordemos que provoca una menor translocación de los canales GLUT4. Entonces, básicamente los adipocitos no pueden captar glucosa. Y si los adipocitos no captan glucosa, va a disminuir una enzima que hay en el interior de los adipocitos, que es el alfa-glicerofosfato. Este alfa-glicerofosfato es la enzima que se encarga de mantener el depósito de los triglicéridos, o sea, se encarga de mantener ese triglicérido en su lugar. Pero cuando esta enzima disminuye, porque no hay entrada de glucosa o disminuye la entrada de glucosa al adipocito, disminuye el alfa-glicerofosfato y por lo tanto disminuyen los depósitos de triglicéridos y hay lipólisis, hay ruptura de esos depósitos de triglicéridos y hay una gran liberación de ácidos grasos hacia la sangre. Es así que el cortisol estimula la lipólisis en el tejido adiposo, aumentando los ácidos grasos en sangre. Además de esto, el cortisol potencia la oxidación de ácidos grasos, o sea, potencia la beta oxidación. Entonces, revisando los tres efectos del cortisol, el cortisol va a estimular la gluconeogenia, va a favorecer un menor uso de glucosa, provocando una resistencia a la insulina, aumentando la glucemia. A su vez, favoreciendo un mayor depósito de glucógeno que es aprovechado por la adrenalina y el glucagón para producir glucogenólisis. Pero en resumen, aumenta la gluconeogenia y disminuye el uso de glucosa, aumentando así la glucemia. En las proteínas o en el metabolismo de las proteínas, el cortisol disminuye el depósito proteico de todo el organismo, disminuye la síntesis proteica y promueve proteólisis, aumentando así los aminoácidos libres en sangre y aumentando las reservas de aminoácidos del hígado, aumentando la síntesis proteica del hígado, aumentando la síntesis de proteínas plasmáticas del hígado, como albúminas, globulinas, etc., y aumentando la propia gluconeogenia hepática. A su vez, en el metabolismo de las grasas, produce lipólisis. ¿Ok? Y potencia la beta oxidación. Entonces, fíjense, en resumen, el cortisol produce gluconeogenia, disminuye el uso de glucosa, produce proteólisis, disminuye la síntesis proteica en todo el organismo, menos en el hígado, y produce lipólisis, a su vez que potencia la beta oxidación.
Fíjense que el efecto final de todos estos efectos que hemos revisado sería que el cortisol aumenta la glicemia, el cortisol aumenta los ácidos grasos en sangre, el cortisol aumenta los aminoácidos en sangre, el cortisol aumenta la disponibilidad de los 3 macronutrientes en sangre. Ese es el principal efecto que tiene el cortisol sobre el metabolismo, ¿ok? Ahora vamos a continuar con los efectos que tiene el cortisol sobre la inflamación, la inmunidad y el estrés. Primero que nada, vamos a entender que hay estos 6 estímulos que van a estimular la secreción de cortisol. El traumatismo, la infección, el calor o frío intensos, la noradrenalina, la cirugía, las enfermedades y aquí faltó clarísimo el estrés físico o mental. Cualquiera de estos estimula la secreción de cortisol. Se cree que esta estimulación de la secreción de cortisol, se cree que el cortisol ayuda en estas situaciones de traumatismo, de infección, ya que los ácidos grasos y también la glucemia elevada van a producir mayor energía en estas situaciones de peligro. Y además los aminoácidos que aumentan en sangre van a poder dirigirse a la producción o a la síntesis de proteínas esenciales en los tejidos dañados. Es por eso que se cree que el cortisol es muy importante para regular estas situaciones de traumatismo o de inflamación. Fíjense este experimento que tenemos acá, en el que rompen la tibia y el peroné de una rata en el minuto 0, o sea, desde aquí rompen el peroné y la tibia de una rata, y fíjense cómo en el minuto 5 o 6 el cortisol ya está elevadísimo en su pico máximo. Básicamente el cortisol aumenta hasta 6 veces en 4 a 6 minutos después de una fractura en la rata. Y eso es para promover estos efectos que les he mencionado acá, que los ácidos grasos promuevan energía, que los aminoácidos sean dirigidos a la síntesis de proteínas esenciales en los tejidos dañados, ¿ok? Y obviamente cuando hay una fractura, cuando hay traumatismo, cuando hay infección, se aumenta la ACTH y luego la ACTH es la que hace que aumente el cortisol, ¿ok? Vamos a ver ahora cuáles son los efectos del cortisol sobre la inflamación. ¿Cómo es que el cortisol reduce la inflamación? De hecho, el cortisol es muy utilizado en la farmacología como un medicamento antiinflamatorio. Es un antiinflamatorio potentísimo el cortisol, o más bien el derivado del cortisol, ¿no? La hidrocortisona o la dexametasona. Estos fármacos sintéticos derivados del cortisol o parecidos, similares al cortisol, que son incluso más potentes, son muy utilizados como antiinflamatorios. Ya vamos a ver por qué. Primero que nada, vamos a revisar un tema básico de fisiología, que es cómo se produce la inflamación. Lo primero que hay en la inflamación es que siempre tenemos una lesión celular. Van a haber células en algún sitio del cuerpo que se van a romper, se van a destruir. Va a haber destrucción celular. Esa destrucción celular va a liberar lo que hay en el interior de las células. Y en el interior de las células hay un montón de mensajeros químicos. Entre esos mensajeros químicos están la histamina, la bradicinina, enzimas proteolíticas, prostaglandinas y leucotrienos. Estos 5 mensajeros químicos, conocidos como quimiosinas o citoquinas, van a liberarse hacia la sangre o específicamente hacia el espacio intersticial, y así van a comenzar la cascada inflamatoria. Entonces el primer paso es la lesión celular y la liberación de estos 5 mediadores químicos, ¿ok? Que cada uno va a tener una función específica. Lo posterior que sucede en la inflamación es la vasodilatación. Los vasos sanguíneos de la zona se van a dilatar, aumentando así el flujo sanguíneo. Aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la cantidad de sangre que circula por la zona y lo que hace que esa zona se vea más roja, lo que conocemos como eritema. Luego se produce el aumento de la permeabilidad vascular, que es que básicamente el endotelio se ensancha, la apertura que tiene el endotelio se vuelve mayor,
haciendo que haya un mayor espacio entre célula y célula. Este es el aumento de la permeabilidad vascular, permitiendo que haya una fuga de plasma hacia el tejido dañado, así produciendo el edema, ¿ok? El famoso edema de la inflamación. Finalmente, como hemos aumentado la permeabilidad vascular, también por ese espacio, además de fugarse líquido con proteínas, además de fugarse plasma, también pueden fugarse células, como lo están viendo aquí. También pueden fugarse leucocitos. Entonces, el cuarto paso sería la diapedesis o la infiltración por leucocitos, que son atraídos por estos mismos mensajeros químicos, por los leucotrienos y por las prostaglandinas. Y finalmente, después de todo el efecto inflamatorio, gracias a los leucocitos, se produce el crecimiento de tejido fibroso. Entonces, así es como sucede la inflamación de manera normal, fisiológica. Pero vamos a ver cómo actúa el cortisol impidiendo estos pasos. El primer efecto del cortisol, antiinflamatorio, potentísimo este efecto, es que el cortisol estabiliza las membranas celulares y las membranas lisosómicas. Recordemos que dentro de las membranas lisosómicas es que se encuentran las enzimas proteolíticas. Y si yo estabilizo estas membranas, si las vuelvo más fuertes, entonces no se van a romper. Entonces, aunque se destruyan las células, las membranas lisosómicas no se rompen y por lo tanto no se liberan enzimas proteolíticas. Y las enzimas proteolíticas, gente, más que mensajeros químicos, son destructores. O sea, las enzimas proteolíticas lo que hacen es proteólisis, lo que hacen es romper el tejido inflamatorio. O sea, comienzan a desgarrar el tejido que hay en la zona inflamada, comienzan a dañar el tejido. Entonces, si yo estabilizo las membranas lisosómicas, lo que voy a hacer es disminuir muchísimo la escala del daño de la inflamación y disminuyo la perpetuación de la inflamación. Entonces, básicamente, voy a disminuir la inflamación desde su inicio, impidiendo que se liberen esas enzimas proteolíticas, ¿ok? Además de eso, el cortisol va a disminuir la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos. Este efecto es importantísimo, ya que va a atacar a 3 factores importantes. O sea, vamos a matar 3 pájaros de un tiro. Al disminuir la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, el cortisol también va a disminuir la vasodilatación, también va a disminuir la permeabilidad capilar y también va a disminuir la diapedesis o la infiltración de leucocitos. O sea, básicamente vamos a acabar con estos últimos 3 pasos de la inflamación de un solo tiro. Eso es lo que conseguimos al disminuir la síntesis de prostaglandinas, ya que las prostaglandinas eran importantes para estimular la vasodilatación, para estimular la permeabilidad vascular y para estimular la diapedesis de los leucocitos. Entonces, si yo bloqueo la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, voy a bloquear también la vasodilatación, voy a bloquear la permeabilidad capilar y voy a bloquear la diapedesis de leucocitos. Finalmente, otro efecto que más que antiinflamatorio es un efecto antiinmunológico del cortisol. Es que el cortisol inhibe el sistema inmunitario y básicamente disminuye la multiplicación de los linfocitos. O sea, produce atrofia de los órganos linfoides. Va a disminuir la cantidad de linfocitos T y la cantidad de anticuerpos en sangre. Produce atrofia de los tejidos linfoides y también disminuye la cantidad de eosinófilos. Esto es importante porque, gente, al disminuir los linfocitos T y los anticuerpos, estoy disminuyendo lo que viene a ser la inmunidad específica. Y esta inmunidad específica, si yo la inhibo, es importantísimo a la hora de prevenir el rechazo inmunitario en trasplantes. Eso le da una utilidad farmacológica a los corticoides cuando yo quiero evitar que el cuerpo rechace de forma inmunitaria un trasplante. Entonces, es muy importante en el caso de los trasplantes para prevenir esos rechazos inmunitarios. Además de eso, como disminuye el número de eosinófilos, también evita el shock anafiláctico, que es el shock que se produce por las alergias exacerbadas.
Otro efecto importante del cortisol es que disminuye la fiebre, ya que disminuye la liberación de la interleuquina 1 por los leucocitos. Al disminuir la fiebre, también disminuye la temperatura, lo que a su vez favorece también a la disminución de la vasodilatación, lo que ejerce un segundo efecto que disminuye la vasodilatación todavía más. Es de esta forma, gente, que el cortisol contrarresta la inflamación, estabiliza las membranas lisosómicas, disminuye la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, inhibe el sistema inmunitario, disminuyendo los linfocitos T, anticuerpos, eosinófilos, y disminuye la liberación de interleucina 1, disminuyendo así la fiebre. Finalmente, vamos a ver el mecanismo celular mediante el cual se produce todo esto. Igualmente que como hemos visto con el efecto mineralocorticoide, el cortisol es liposoluble, lo que significa que atraviesa las membranas celulares con total facilidad. Una vez dentro de la célula, el cortisol se une en el citoplasma a su receptor glucocorticoide. Una vez está junto a su receptor glucocorticoide, forman un complejo, igual que como hemos visto en el efecto mineralocorticoide. Entonces el cortisol más el receptor glucocorticoide forman un complejo que se dirige hacia el núcleo y se une a los elementos de respuesta a los glucocorticoides. Básicamente son un grupo de genes específicos que van a ser estimulados por el cortisol en el núcleo, y en esos genes es que el cortisol va a actuar estimulando la transcripción. Al estimular la transcripción, pues es que va a aumentar la cantidad, va a disminuir la cantidad de mediadores químicos en la inflamación, va a actuar sobre diversas enzimas del metabolismo, aumentándolas, etcétera, ¿ok? Así es como ejerce su efecto el cortisol, aumentando la transcripción de genes específicos. Ahora vamos a revisar algo que más o menos ya habíamos visto anteriormente, y es la modulación de los efectos glucocorticoides. Habíamos visto a la enzima 11-beta-HSD2 que se encuentra en riñón, colon, glándulas sudoríparas y glándulas salivales. Su efecto era convertir el cortisol activo en cortisol inactivo, o sea, cortisona, ¿ok? En su forma inactiva. Mientras que también tenemos una hormona que es la famosa 11-beta-HSD1, que hace lo contrario, convierte la cortisona en cortisol activo. Esta se encuentra en hígado, piel, encéfalo, tejido adiposo y placenta. Esto se los explico para que sepan que hay dos mecanismos, o sea, hay tanto un mecanismo que favorece que el cortisol se inactive, como también hay un mecanismo periférico que hace que el cortisol vuelva a activarse. Ante el déficit genético de 11-beta-HSD2 o ante el consumo de regaliz o ante una síntesis exacerbada de cortisol en el síndrome de Cushing, nosotros vamos a tener un exceso de cortisol en sangre que va a superar el efecto de esta enzima. Por lo tanto, esta enzima, por más que esté desactivando el cortisol, pues no va a ser suficiente, va a haber un exceso de cortisol. Entonces el cortisol va a estar activando demasiado los receptores mineralocorticoides. Entonces, como activa en exceso los receptores mineralocorticoides, produce un exceso aparente de la actividad mineralocorticoide, produciendo retención de sodio, hipertensión e hipocalemia. ¿Ok? Eso es importantísimo, es algo que sucede en el síndrome de Cushing, y de hecho es el mecanismo por el cual en el síndrome de Cushing el paciente puede tener hipertensión secundaria. ¿Ok? Finalmente, vamos a terminar el video entendiendo la regulación de la secreción del cortisol. Todo va a comenzar, gente, en el núcleo paraventricular del hipotálamo. Es en este núcleo que vamos a secretar la hormona corticoliberina o hormona liberadora de corticotrofina, ¿ok? La hormona liberadora de corticotrofina o CRH se va a liberar en situaciones de estrés mental, ya que el estrés mental va a excitar al sistema límbico y el sistema límbico tiene conexiones con este núcleo paraventricular del hipotálamo. Igualmente, el dolor por vías aferentes llega
a activar al núcleo paraventricular y ya sea el dolor, estrés mental, estrés físico, ya sea traumatismo, cirugía, inflamación, ya sea cualquier estímulo que produzca que se exciten estas neuronas del núcleo paraventricular, van a producir que se libere CRH, hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona CRH va a estimular a la hipófisis para que libere, específicamente a la adenohipófisis, para que libere ACTH, o también llamada hormona adrenocorticotrópica. Y esta hormona adrenocorticotrópica va a ir por sangre hasta la corteza suprarrenal, donde va a estimular a la corteza suprarrenal para que libere cortisol y dehidroepiandrosterona, o sea, andrógenos débiles. Además de estimular a la corteza suprarrenal para que secrete cortisol y DEAs, también va a producir la hipertrofia y la proliferación de las células de las zonas que justamente secretan cortisol y DEAs, que son las zonas fascicular y reticular. Entonces vean que la ACTH no solamente va a estimular la liberación de cortisol, sino que también produce la hipertrofia de la zona fascicular y reticular. Algo similar sucede con la aldosterona. La aldosterona, la hormona que la regula es la angiotensina 2. La angiotensina 2 produce también la hipertrofia de la zona glomerular, que es la zona que libera aldosterona. O sea, además de producir que se libera aldosterona, también produce hipertrofia de la zona que libera aldosterona. Otro efecto de la ACTH es que estimula la proteína sinasa A. Esta proteína sinasa A es la encargada de convertir el colesterol en pregnenolona, que hemos dicho que es el primer paso en la conversión del colesterol hacia las hormonas esteroideas. ¿Ok? Entonces, importantísimo. Otra hormona que también estimula la proteína sinasa A es la angiotensina 2. ¿Ok? Algo importantísimo que deben recordar es que el cortisol, además de ejercer su efecto normal sobre el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas y su efecto antiinflamatorio, también va a tener un efecto de retroalimentación sobre la adenohipófisis y sobre el hipotálamo. O sea, a medida que aumenta el cortisol, ese mismo cortisol va a inhibir la liberación de ACTH en la adenohipófisis y también va a inhibir la liberación de CRH por el hipotálamo. Entonces, básicamente, el mismo cortisol, a medida que se va liberando, impide que se siga liberando las hormonas que lo estimulan. Entonces, en resumen, a medida que aumenta el cortisol, este mismo inhibe el ACTH, inhibe CRH, entonces se dejan de liberar y el cortisol disminuye y se regula solito. Este efecto se llama efecto de retroalimentación negativa y este efecto lo tienen casi prácticamente todas las hormonas del eje hipotálamo hipofisario. Finalmente, y para terminar, debemos comprender que el cortisol obedece a un ritmo circadiano. Esto quiere decir que a primeras horas de la mañana, cuando tú apenas te levantas, el cortisol está altísimo, hasta 20 picogramos. Mientras que en últimas horas de la tarde, el cortisol disminuye muchísimo, hasta 5 picogramos. ¿Ok? De esta forma se regula el cortisol. ¿Por qué sucede esto? Pues porque a primeras horas de la mañana el cuerpo está más activo, necesita de mayor glucemia, necesita de mayor ácidos grasos, necesita de mayor aminoácidos en sangre para poder funcionar. Mientras que ya en las últimas horas de la tarde o en la noche no necesitamos de tanta energía, no necesitamos de tanto aporte, por lo tanto disminuye el cortisol. ¿Ok? Entonces, último dato, ya último y nos vamos, ahora sí, se los prometo. Cuando se libera ACTH, también se libera esta hormona que es la MSH, que es la hormona estimulante de melanocitos. ¿Por qué pasa esto? Porque la ACTH es liberada de una proteína más grande que es la propia melanocortina o abreviada como PONC. La propia melanocortina no solamente produce ACTH, sino que de ella también se produce MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos. Digamos,
Para ejemplificarlo y que ustedes lo entiendan, la PONC es un bloque de ladrillo. Cuando yo quiero producir ACTH, tengo que romper este bloque de ladrillo en dos partes. Y cuando lo rompo en dos partes, una parte va a ser ACTH y la otra parte va a ser MSH. De esa forma, cuando aumenta la ACTH, indirectamente también aumenta la proteína estimulante, la hormona estimulante de los melanocitos. Lo que produce que en ciertos trastornos en los que la ACTH está elevada, haya una piel más oscura, hay un oscurecimiento de la piel, ya que se estimula la hormona la hormona estimulante de los melanocitos. Sin más que aportar, me despido de ustedes y nos vemos en un próximo video. Recuerden que tengo mi canal de YouTube con el mismo nombre que el canal de TikTok, El Rincón del Interno, en el que están todos los videos completos. Pueden entrar al canal, pueden buscarlo y van a ver todos los videos ahí. ¿Ok? Me despido, nos vemos en la próxima.